Bien, hemos visto la utilidad de la función generadora de momentos cuando ella existe. Desafortunadamente, puesto que ella no siempre existe, es necesario introducir otra función que va a existir siempre y que cumple las mismas características o las mismas propiedades que la función generadora de momentos. Es decir, ella nos va a permitir calcular los momentos de orden superior de una variable y nos va a permitir caracterizar la distribución de la variable. Entonces, esta función es lo que nosotros vamos a llamar función característica. Entonces, lo que tenemos es entonces la siguiente definición. Entonces, vamos a suponer que x es una variable aleatoria, o sea, x una variable aleatoria. Entonces, la función característica de x es la función que la vamos a denotar como phi sub x, que va a ir de los reales en los complejos, ¿sí? Definida por. Entonces, esta función va a quedar definida como phi sub x de t va a ser igual, está definida como el valor esperado de e a la tx, ¿sí? Donde i es la unidad imaginaria. Entonces va a resultar ser una función de variable real y de valor complejo. Entonces, una primera observación que vamos a hacer es que la función característica de una variable aleatoria x resulta ser la transformada de Fourier de su distribución y por lo tanto siempre existe. ¿Sí? Es la transformada de Fourier de su distribución P sub x y por consiguiente siempre existe. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es determinar las funciones características de algunas variables. Entonces, el primer ejemplo que tenemos es que vamos a suponer que x, vamos a considerar que x es una variable aleatoria. Una variable aleatoria entonces vamos a suponer que la probabilidad de que x tome el valor 1 coincide con la probabilidad de que x tome el valor menos 1 y que esto es igual a un medio. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que la función característica de la x va a ser igual a un medio por el coseno de t más el coseno de menos t y esto más i medios del seno de t más el seno de menos t. Como el coseno es una función par y el seno es una función impar, esto nos da en total que la función característica de esta variable aleatoria es coseno t. El otro ejemplo que tenemos es supongamos que x es una variable aleatoria con distribución Poisson de parámetro lambda. Entonces, se puede verificar que la función característica
de la variable aleatoria x, que es igual al valor esperado de e a la i tx, pues es igual a la suma k variando desde 0 en adelante de e a la i tk por la probabilidad de que x sea igual a k, que es e a la menos lambda por lambda a la k sobre k factorial. Y esto es lo mismo que tener e a la menos lambda por suma k variando desde 0 en adelante. Entonces, de lambda e a la i t, todo esto a la k sobre k factorial. Y esto nos va a dar en total e a la menos lambda por e a la lambda e a la it. Es decir, que la función característica de una variable aleatoria con distribución Poisson es exponencial de lambda factor de e a la i t menos 1. Se puede probar que, entonces, otro ejemplo, lo vamos a dejar como ejercicio. Vamos a suponer que x tiene una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Entonces, se puede verificar que la función característica de la x está dada por e a la menos t cuadrado sobre 2. Como habíamos mencionado, la característica aquí es esta función característica de una variable con distribución normal de parámetros mu y sigma cuadrado. Esta va a ser igual a e a la i mu t más menos t cuadrado sigma cuadrado sobre 2. En particular, entonces tenemos que si x tiene distribución normal estándar, entonces la función característica ¿sí? Va a ser igual a e a la menos t cuadrado sobre 12. Entonces, este ejercicio lo que pide es demostrar que efectivamente esa es la función característica. Demostrar. Bien, entonces finalizamos haciendo la observación correspondiente a la función generadora, a la función característica que establece lo siguiente. Dice, si x, tenemos una proposición que establece lo siguiente. Dice que si nosotros sabemos que x es una variable aleatoria, es una variable aleatoria, entonces si el valor esperado de x a la k existe, entonces se puede demostrar que la derivada de orden k de esta función xt en el punto t igual a 0 es igual a i a la k por el valor esperado de x a la k. De nuevo, la demostración puede ser consultada, por ejemplo, en el libro de Jacob y Proter o en el libro de Gut. Bien. La función característica va a caracterizar, como habíamos mencionado, la distribución de una variable. Es decir, se puede demostrar que si x y y son dos variables aleatorias, tales que la función característica de la x coincide con la función característica de la y para todo t, entonces
podemos afirmar que la distribución